Vamos a revisar una opción que es muy útil cuando queremos visualizar, detectar algún error de captura o que queremos identificar en qué momento fue el que se dio un cierto error de captura con algún registro. Necesitamos revisar la bitácora de notificaciones o de modificaciones. Hay un log de modificaciones de cada una de las pantallas de SAP. Vamos a ver un ejemplo. En datos maestros de socio de negocio, si yo abro un cliente en particular, por ejemplo el C001, y yo quisiera saber en qué fecha se dio de alta este artículo, lo que tengo que hacer es ir a herramientas, log de modificaciones. Y ahí nos va a mostrar que el 11 de febrero del 2016 fue dado de alta ese registro. Y todas estas modificaciones ha sufrido de esa fecha hasta el día de hoy. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si yo doy doble clic sobre alguna de esas instancias, me abre el cliente, me abre la pantalla del socio de negocio tal como estaba registrado en esa fecha. Y podría yo compararlo como estaba contra como está hoy. ¿Sí? De repente, pues aquí es muy visible porque en el nombre extranjero ahora tiene la palabra Ecuador y antes no la tenía. O puede ser que tenga un saldo en la cuenta y antes no lo tenía. Pero si, por ejemplo, lo que queremos ver, si lo quisiéramos ver más gráfico, pues lo que podemos hacer es seleccionamos el número del registro contra el que queremos comparar, presionamos la tecla control y seleccionamos el siguiente registro, de manera que se marcan los dos en amarillo y presionamos este botón que dice visualizar diferencias. Y entonces ahora nos va a dar las diferencias entre uno y el otro. Por ejemplo, en aquella época estaba como cliente local y era un cliente, y ahora está como cliente extranjero. Estaba con destinatario de factura con este domicilio y ahora está con este otro domicilio. En el saldo de la cuenta estaba en 0 y ahora tiene esta. El número de identificación fiscal tiene uno nuevo y así sucesivamente. Entonces podemos acceder a cómo teníamos el registro en una fecha en particular, simplemente posicionándonos en esa fecha. Si yo, por ejemplo, quiero saber en qué momento le cambiaron el domicilio, si a partir de si ese domicilio está incorrecto y a partir de ahí todas las facturas que hemos hecho están incorrectas, pues yo podría hacerlo revisando este log de transacciones y revisando el domicilio que tenía registrado en esa época. ¿Sí? O igual puedo hacerlo mediante el botón de visualizar diferencias. ¿Cuántas modificaciones puedo almacenar aquí? En el menú módulos, gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones generales, en la pestaña de actividades, aquí trae un campo que dice historial log. Por default SAP lo trae definido en 99. Lo que quiere decir es que máximo, bueno, por default todas las pantallas guardan hasta 99 registros de historial. Hay que tener cierto cuidado, igual hay personas que nada más quieren guardar los últimos 5 cambios, pues entonces podrían presionar nada más aquí 5, darle a actualizar y a partir de ese momento se borran todos los demás históricos y nada más deja los últimos 5. Por default SAP viene en 99. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado aquí? Tenemos tablas o bases de datos, por ejemplo, la de los clientes
pues no tenemos muchos. Si yo ahorita me fuera aquí a herramientas, si yo quiero ver, por ejemplo, le doy aquí en buscar y le doy asterisco, me va a mostrar todos los clientes y proveedores que existen. Nada más tengo 296. Entonces, podemos ver que en esa base de datos o en esa tabla de la base de datos yo podría tener 99 registros de cada uno de estos y podría crecer en un tamaño más grande. Pero ¿qué tal? Esta tabla de socios de negocio nada más tiene 200, pero vamos a ver, por ejemplo, la tabla de fabricaciones, donde en órdenes de fabricación, si yo le doy buscar, le pongo todas, me dice que yo tengo hasta el momento 9,720 fabricaciones. Por lo tanto, en el determinado caso que cada una de esas fabricaciones tuviera sus 99 cambios, registros de modificaciones, pues se me dispararía 99 veces ese número de 9,000 registros y haría una base de datos más robusta. Entonces, a mí me parece que un registro adecuado podría ser 30 registros. Y vamos a verlo con un ejemplo más claro a nivel de tablas, a nivel de bases de datos. Aquí en el menú herramientas, consultas, generador de consultas, podemos hacer una consulta para verificar una cierta tabla. Si yo aquí le doy tab, me pone un listado completo de todas las tablas. Vamos a ver, por ejemplo, la tabla de los socios de negocio, los datos maestros de artículo, de socios de negocios, perdón, es la tabla OCRD. Es esta tabla de los socios de negocios. Si yo le digo que me dé todos los socios de negocios, aquí me dice que tengo lo que habíamos visto que eran 296 registros. Sin embargo, las tablas de los históricos empiezan todas con la letra A. En este caso, en lugar de ser OCRD, sería ACRD. Es el historial de los socios de negocios. Si yo selecciono ahí, le doy a ejecutar, voy a darme cuenta que, por ejemplo, para el cliente que estábamos consultando, que era el cliente C001, yo tengo aquí un renglón por cada uno de los cambios que hicimos. Para el C002 igualmente y así sucesivamente. Entonces vamos a ver que la tabla del historial de los socios de negocios no tiene 276, tiene 738. Entonces mide el triple de lo que mide la tabla de los socios de negocios. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero con la tabla de órdenes de fabricación. La tabla de órdenes de fabricación es la tabla OWAR. Si le damos que nos dé una consulta de todas las órdenes de fabricación, habíamos dicho que teníamos alrededor de 9,720 fabricaciones. Pero si yo le digo que me dé del historial, que debe ser AWAR, vamos a ver a qué número creció esa base de datos. Entonces, en el caso de que se esté instalando sobre una base de datos cuando tienes problemas ya de espacios, pues lo que puedes hacer es restringir el tamaño de ese log de modificaciones para que guarde menos registros. En este caso vemos que en lugar de 9,700 tenemos 35,300, más o menos 4 veces el tamaño de la base de datos real, de la productiva, pues.
Entonces, lo que quiere decir que en promedio nos está almacenando 4 cambios por fabricación. Entonces, a nivel de tablas, a nivel de base de datos, esta es la manera en la cual podemos consultar un histórico. Y a nivel de usuario, como podemos hacerlo es aquí en herramientas, log de modificaciones. El otro método se enseña más que nada para, de repente puede haber algún reporte en específico que se solicite por parte de la administración o algo así, que requiera que consultemos esos históricos. Y bueno, esa es la manera de hacerlo. La experiencia nos dice que los registros que más se mueven son los de catálogos. Ya a nivel de documentos, por ejemplo, en un proceso de ventas, pues la orden de venta, por ejemplo, pues sí está susceptible de que la estés modificando constantemente. Pero a nivel de documentos que generan contabilizaciones y que generan movimientos de inventario, como esos documentos se crean una vez y una vez que se crean ya no permiten modificaciones, ellos en el log de modificaciones pues prácticamente nada más tienen un registro, no generan grandes diferencias. Es más, por ejemplo, este documento, esta entrega que vemos aquí, que ya está cerrada, lo único que está susceptible de modificar es el campo de comentarios, que aquí yo podría agregar un comentario que dijera prueba, le vamos a actualizar y nos vamos al log de modificaciones y vemos que ya tiene una nueva modificación. Si le damos aquí para visualizar las diferencias, nos dice que en el campo comentarios tenía este valor y en el valor nuevo ya tiene la palabra prueba adicionada. Entonces, estas tablas de transacciones no pueden crecer tanto, o sea, las tablas de pagos, de facturas, de notas de crédito, entregas, devoluciones, transferencias, todas las que generan asientos contables, realmente no crece tanto el log de transacciones, el log de modificaciones, sino que realmente se mantienen 1, 2, 5 registros máximo. Los catálogos, como veíamos en los socios de negocios, sí puede crecer mucho más. Y las fabricaciones, como tienen muchos pasos intermedios, un proceso de fabricación nos puede llevar 5 pasos, entonces en cada uno de esos pasos puede haber cambios y por eso se graban tantos registros. Pero bueno, si no hay problemas de espacio, pues lo ideal sería dejarlo en 99, que es el que viene predefinido por SAP, y no habría problemas. En caso de tener problemas de espacio, pues lo que se puede hacer es reducir el número.